Mis amados, bendiciones, buenas, espero en Dios que todos se encuentren exageradamente bien. Seguimos con el escudo de la oración. Escucha esta palabra me la regaló mi hijo mayor. Me la regaló mi hijo mayor en unos momentos. Oye lo que él me dijo a través de la palabra. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 36. Escucha esto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Esto es una palabra fuerte. Ministro, ¿y qué tiene que ver esto con la oración? Vamos para allá. Tenemos que creer en Jesús. El punto de referencia que nosotros tenemos para orar, para creer todo lo que estamos orando, es por medio de Jesús. No podemos bajarle a ese punto de referencia. Todo fue hecho por Jesús y para Jesús. Todo lo que nosotros queremos alcanzar por medio de la oración va a ser por... Santiago nos dice, ¿usted sabe por qué ustedes no tienen? Porque en medio de su oración usted está pidiendo mal. Porque están pidiendo con su deleite, con lo que quieren alcanzar. Pero no es así. Tenemos que pedir mediante la voluntad de Dios. Tenemos que creer en Jesús y tenemos que creer que todo lo que vamos orando, pidiendo en intimidad con Dios, es el mismo Jesús. Nosotros en una posición de hijo, en una posición de adoración, en una posición de quebrantamiento, en una posición de arrepentimiento, en una posición de santificación, en una posición de amor, de verdad. En esa posición es que nosotros tenemos que estar delante de la presencia de Dios. Ahora, ese punto de referencia lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Y el punto de referencia nos lo da el apóstol Pablo, que nos dice: ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Ese es un punto de referencia que para mi vida siempre ha sido marcado un antes y después. ¿Qué hará Jesús en este escenario? ¿Cómo puede orar Jesús a través de este versículo? El punto de referencia que tiene Pablo no era Gamaliel. Y Gamaliel fue un punto de referencia en su vida hasta un lugar, hasta un momento. Sí, así nuestra vida va trascendiendo. Este es el hombre, pero si este hombre está hasta aquí, Gamaliel llegó hasta un momento en el punto de referencia para el apóstol Pablo. Pero él nos dice, la verdad de todo es Cristo. Todo lo hecho por basura. El punto de referencia, si ustedes no pueden acceder a Dios, si ustedes no pueden acceder a Jesús, si ustedes no pueden acceder a esa posición espiritual, imítenme a mí, porque yo estoy haciendo todo lo que Jesús me está mandando a hacer. Yo estoy direccionado, dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Marcos capítulo 1 versículo 35 al 39. Escucha esta bendición. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar al desierto y allí oraba. Versículo 37. Hallándole le dijeron: todos te hemos buscado, todos te buscan. Y él les dijo: vamos al lugar vecino para que prediquen también. Y allí, ¿por qué? Para esto yo he venido. Y predicaban en la sinagoga ellos en toda Galilea y echaban fuera demonios. Esto Jesús no lo deja. Ese es el punto de referencia de seguir a Jesús, de imitar a Jesús. Dice la palabra de Dios. Escucha cómo comienza. Levantándose muy de mañana y siendo muy oscuro. No le tenga miedo a la oscuridad. Recuérdate que tú eres luz y que tú vas a orar por medio de todo. Levántate de madrugada y ora. Levántate en el silencio, no en la bulla, no en el bullicio, no en el ruido. Levántate en el silencio, en ese soplo apacible. Levántate, así como Jesús se levantaba. ¿Qué más nos dice Jesús? Las personas leales, las personas cercanas a ti, ellos van a saber lo que tú estás haciendo. Porque dice que esas personas, los 12, fueron donde lo podían encontrar, solamente en la presencia de Dios. Tenemos que orar, tenemos que direccionar nuestra vida en esa relación con el Padre. Ahora, ¿qué te va a traer la oración a ti? Ministro, profeta, evangelista, apóstol,
maestro que me escucha, adorador que me escucha, esta oración te van a llevar a lo que Jesús le dijo a los discípulos. Vamos a predicar. Tus mejores prédicas van a salir por medio de oración, no por medio de escuchar un video, no por medio de escuchar una canción, no. Es por medio de una oración, de una relación. Las mejores revelaciones de la palabra, usted la va a obtener en medio de una oración. Ahora, la autoridad que Dios te va a entregar va a ser por medio de una oración. Dice la palabra de Dios en este versículo: y echaban espíritu inmundo. Mateo capítulo 10 dice que ellos eran discípulos y Él les dio autoridad porque Él estaba orando. Y de esos discípulos pasaron a ser apóstoles solamente porque se le entregó una sola posición en el mundo espiritual, y fue la autoridad. La oración va a encontrarte 100% con el principio del propósito. La oración tú la vas a encontrar en la voluntad, pero tú estás diseñado para un propósito. Y el propósito, lo que te da la parte de esa chispa de tú poder acceder. Todo el mundo quiere conocer su propósito, pero déjame decirte que sí, David pudo acceder a su propósito y pudo ver todo lo que se escribió, pero fue por medio de oración. Tú puedes acceder también al principio de tu propósito por medio de oración. Quiero leerte esta palabra de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Y con esto voy a terminar. Saliendo fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia del tiro de una piedra, y puesto de rodillas él oró. Versículo 42, diciendo, oye lo que él dice en la oración: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 43. Y se le aparecieron unos ángeles del cielo. Oye, ¿qué va a suceder en medio de esa oración? Y esos ángeles le fortalecieron. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, lo halló durmiendo. Y a causa de la tristeza les dijo: ¿por qué duermen? Levantaos, y le exige nuevamente, y orad para que no entréis en tentación. Esta oración es la oración que se puede observar como la última oración de Jesús en el monte de los olivos. Juan 17 nos dice de su última oración y nos exalta cómo Jesús en su última oración apela a volver a estar en la gloria como estuvo en el principio. Pero esta oración, antes de todo, Él se lleva a sus discípulos como de costumbre. Recuérdate que la oración, te dije, te va a llevar al principio de tu propósito. Yo soy de las personas que digo que la costumbre que Jesús tenía de la oración fue lo que lo entregó. Me preguntará, ministro, ¿por qué? Sí, porque este hombre que lo traicionó, Judas, este hombre sabía el lugar donde y hora lo que él hacía. Y él hacía era que tenía intimidad con el Padre, que era innegociable. Ahí fue el lugar donde fue a encontrarlo. Él sabía que Jesús no negociaba la intimidad del Padre, no negociaba la posición de oración. Pero Jesús se lleva a los 11 discípulos y en medio de esos 11 le dice: tienen que orar ahora. Ya ahora el novio será quitado. Ahora le corresponde a ustedes orar, les corresponde ayunar para que no caigan en tentación. Y dice que él se fue
a tiro de una piedra. En momento de tu oración, tu Padre espiritual no va a estar ahí. Las personas que te guiaron para orar no van a estar ahí. Jesús lo dejó. Y Jesús hoy te está dejando para que ores. Y dice que Él se fue en esa dirección. Y Él oraba. Y clamaba. Y Él sabía la voluntad que Él no quería. Pero que Él quería ser obediente al Padre y que se materializara la voluntad del Padre. Y esa oración dice que sus gotas de sudor eran como sangre. Esa oración era fuerte. Era una oración de dolor. Ahora, cuando tú llegues a esa oración con esa necesidad, Dios va a mandar lo mismo que le envió a Jesús. Recuérdate que el punto de referencia que tú tienes es Jesús. Y dice la palabra de Dios que Dios envió ángeles a fortalecerlo a Él en medio de esa oración. No te levantes cuando tú estés quebrantado en medio de la oración. No te levantes cuando te sientas triste en medio de la oración. Sigue hablando. Y te vas a dar cuenta que ese último día que tú pensaste que iba a ser el último, no fue el último. Envió ángeles para tu vida. El día que Dios fortaleció tu vida, que te dio pan como le dio a Elías, que te puso en el lugar para que tomaras agua, que te mandó cuervos para que te dieran de comer. Dice que fue fortalecido. Jesús oraba en Mateo 4 en el desierto. Y dice cuando Él fue tentado en todo, dice que vinieron ángeles a fortalecerle y le hicieron un gran banquete. No te sientas mal cuando estés orando. Derrámate en la presencia, a solas, quebrántate con Dios. Y dice que cuando Él volvió nuevamente a los discípulos, ellos estaban como estaban las vírgenes. Dice la palabra de Dios que todas, la sensata y la insensata, todas se durmieron. Lo único que va a depender de tu vida, aunque tú te duermas de la oración, es cómo tú estabas lleno de aceite a través de la palabra. Y dice la palabra del Señor que Él lo incitó y lo mandó a orar nuevamente para que no caiga en tentación. Mis amados, la única forma que Jesús nos enseña de que nosotros no vamos a caer en tentación es orar a través de la palabra. Es escudriñar la palabra, conocer a Jesús, ver cómo Él pudo reaccionar en cada tentación. Él no fue tentado en 3 tentaciones. La palabra de Dios nos dice que Él fue tentado en todo. Y a veces en medio de la oración nosotros tenemos que callar. Así como Él fue llevado como oveja sin abrir su boca allá hasta el matadero. ¿Y sabe qué sucedió? Después de 24 horas, casi 24 horas, la primera palabra que Él habló para orar y para hablar con el Padre fue: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Recuérdate que en tu oración también tú tienes que pedir perdón, porque tú no eres perfecto. Y aquel que dice que no es pecador, hace a Dios mentiroso. Mis amados, el escudo de la oración. Esto es una luz para este tiempo. Espero que esta palabra sea de edificación para ti y para todos los que pueden estar alrededor tuyo, que también se lo puedas enviar. Así que espero en Dios que esta oración que voy a hacer ahora también te alumbre, te ilumbre también por dentro, sabiendo que la oración son dirigidas al Padre a través del nombre de Jesús. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca se borre jamás. En el nombre de Jesús. Amén.